Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, es un placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo, el licenciado Juan Pardo de Nativitas. Bueno, la verdad, muy contentos, queridos amigos, por estar nuevamente con ustedes. Un verdadero saludo y un abrazo a toda nuestra gente del transporte público allá, porque nos hemos dado cuenta, bueno, pues que escuchan mucho, pues precisamente este programa aquí en el 95.1 de su FM megahertz. Y ya saben que esta es una emisión más de su programa Caso Abierto. Y bueno, pues hoy les vamos a platicar, queridos amigos, pues hemos escuchado mucho en relación a este nuevo sistema de justicia penal, pues el lado, ¿verdad?, en el que pues no se hace mucha procuración de justicia, en el que nos hacen falta peritos, en lo que nos hace falta más fiscales, en los que nos hacen falta investigación, en los que nos hace falta, bueno, muchas cosas. Recordemos, queridos amigos, que este sistema fue traído como consecuencia de los abusos de poder que hubo en su momento y que mucha gente resultó inocente de muchos cargos, de muchos delitos que se les acusaban y que resultaron inocentes como consecuencia de las torturas que se le hacía a la gente para la confesión. Entonces, bueno, en aquellos años la confesión era una prueba letal en la que pocas personas podían demostrar esa tortura y finalmente esa confesión era lo que les traía una sentencia condenatoria y muchos años de cárcel. Bueno, hoy, queridos amigos, estamos ante un sistema científico en el que, para que se den una idea, queridos amigos, hagan de cuenta, yo les he dicho a mis clientes, haz de cuenta que tú estás viendo una película. Le digo a uno de mis, oye, ¿tú has ido al cine? Dice, no. Le digo, ¿pero has visto la televisión? No, pues sí. Bueno, pues haz de cuenta que tú te sientas en tu sala y ahí está el televisor. Entonces, el televisor es el juez, porque no puede salir de su pantalla. Solamente puede ver, escuchar, ¿sí? Bueno, pues así, queridos amigos, es las audiencias, porque, aunque no lo crean, el juez, de acuerdo con esta nueva legislación, no puede tener prácticamente ningún documento en sus manos. Solamente es un espectador. Así como tú estás en tu sala y pues solamente te sientas, o en el cine, a ver qué es lo que pasa en la película, entonces es como sacas tu conclusión. Haz de cuenta, así es el juez. Quien lleva la carpeta de investigación, quien tiene los documentos y pruebas que pueden demostrar la inocencia o culpabilidad de una persona, es el Ministerio Público. Recordemos, queridos amigos, que el fiscal, también llamado Ministerio Público, es el que primero recibe la noticia del hecho que posiblemente es un delito. Él se encarga de investigarlo y entonces hagan de cuenta que es un investigador. Sale con sus documentos y va a entrevistar testigos, va a ver la escena del crimen y en teoría debe de llevar peritos que busquen casquillos, que busquen cabellos, que busquen huellas y que recaben. Por eso digo, es un sistema científico. Pero una vez, queridos amigos, que se ha hecho todo eso, bueno, pues posiblemente ya tenga datos de prueba en esa carpeta de investigación que hagan posible que esa persona señalada haya sido responsable de ese hecho delictuoso. Y entonces se ejercita la acción penal, el juez manda a traer al imputado, así se le llama, vamos a decirle también acusado, por decirlo así, le hacen la acusación y finalmente, si encuentran que efectivamente hay esos datos en su contra, bueno, pues el juez le dictará auto de vinculación al proceso. Hasta ahí, queridos amigos, vean ciertas ventajas que tiene la fiscalía. ¿Cuál? El fiscal, primero, es un abogado que está pagado por el gobierno. 2, le dan un equipo de peritos. Ahorita no los hay prácticamente, pero en teoría, queridos amigos, ¿sí?, el fiscal por lo menos puede girar oficios a los diversos peritos para que ellos vengan, obviamente de manera gratuita, porque les son pagados por el Estado, por el gobierno,
para que hagan todos sus dictámenes. Pero ¿qué pasa, queridos amigos, cuando tú ya estás acusado? Cuando tú ya te encontraron que eres posiblemente responsable de ese delito, y entonces si estás además por un delito grave, pues tienes que estar en la cárcel. Fíjense, ahorita me viene a la memoria, tengo un asunto muy cerquita de aquí. Se los voy a contar así rápidamente. Son unas personas que según están tomando en su casa, están conviviendo, y en ese lapso de que están conviviendo, pasan las horas, llega la noche, por ahí de las 9, 10 de la noche, y entonces la familia del occiso, del que falleció, dice que como eso de esa hora, suben dos hermanos que eran 3 personas las que estaban conviviendo, 2 eran hermanos y uno era el occiso. Esos 2 hermanos se suben a la fuerza de su camioneta a ese tercero, prácticamente casi secuestrándolo, se lo llevan a alrededor de unos 300, 400 metros más adelante de donde estaban conviviendo, que era su domicilio. Supuestamente se lo entregan a otro grupo de personas, se regresan ellos, se regresan a su casa, se duermen. Al otro día aparece la noticia de que encontraron muerto a esta persona y además tenía muchos impactos de bala. Según el testimonio de algunos familiares del occiso, ellos dicen que sí ven cómo a la de a fuerza meten al occiso a la camioneta, obviamente estaba vivo, y que se lo llevan, y que aparentemente en una distancia de aproximadamente 200 metros, 300 metros, del lugar donde estaba el testigo hasta donde entregaron a la persona, ven cómo llega otra camioneta, bajan a esta persona, la entregan a estos otros sujetos, quienes se llevan a esta persona, y que después ya no se sabe qué pasa con ellos, porque finalmente encuentran el cuerpo al otro día en un lugar abandonado con muchos impactos de bala. Esos datos de prueba, esos testimonios, hacen, queridos amigos, que existan datos hasta ese momento para creer que esos 2 hermanos efectivamente subieron a fuerza a la camioneta a esta persona y la entregaron a otra persona, y que finalmente resultó muerto. Hasta ese momento, queridos amigos, bueno, estas personas están detenidas, están en la cárcel. Y ahí vamos al otro lado de la moneda. Ellos dicen que no fue así. Ellos dicen en sus declaraciones que efectivamente están conviviendo, que el mismo occiso les pide que lo lleven a un lugar, que incluso uno de los hermanos se quedó en su casa, ahí mismo donde estaban conviviendo, que el otro efectivamente le dice, bueno, compadre, ok, te voy a llevar donde tú me estás pidiendo que te lleve. Lo lleva, le pide que lo baje en un lugar determinado, ahí cerca de alrededor, efectivamente, como a 3 cuadras, lo deja, le dice, oye, te espero, no, compadre, déjame aquí. Y ahí se quedó. Dice, entonces yo me regreso a mi casa, sin problema, y bueno, al otro día aparece muerto. Aquí, queridos amigos, fíjense, lo que quiero que platiquemos el día de hoy es que cuando tú ya te encuentras involucrado en un hecho en el que ya incluso estás en la cárcel, a diferencia de la fiscalía que paga peritos, que el fiscal está pagado por la institución del gobierno, ¿sí? Cuando tú ya estás en la cárcel, entonces, y ahí está el otro lado de la moneda, queridos amigos, tú tienes que hacerte cargo de todas las investigaciones. Nosotros ya fuimos al lugar de los hechos y nos percatamos que es imposible que el testigo hubiera podido ver a esa distancia, porque no son 200 metros, yo le calculo que por lo menos es 400 metros, son como 400 calles, 400 metros, perdón, y además hace curva, ¿sí? Entonces voy a tener que contratar primero un arquitecto, un ingeniero, puede ser un topógrafo, primero que me haga los planos de dónde estaba el lugar, la casa,
cómo es que sigue la carretera, el recorrido, hasta el lugar donde dice el testigo, lo dejaron, para que primero muestre yo al juez o al tribunal que tenga que resolver el asunto, mostrarle la película, queridos amigos, de lo que pasó. Yo tengo que enseñarle, mostrarle al juez, porque el juez no va a ir como antes. Antes ofrecíamos inspecciones e iban los jueces al lugar de los hechos y verificaban a través de sus sentidos, de sus ojos, ¿verdad? Veían cómo estaban las cosas. Ahora no es así. Ahora nosotros tenemos que llevar la película a esa televisión, ¿verdad? A ese tribunal, y sea el juez quien observe. Entonces tengo que pedirle al arquitecto, al ingeniero, que haga los planos para que ubique las casas, ubique los caminos, diga, aquí se encontró el occiso, aquí están las casas, aquí fue entregada la persona, y qué distancia hay de un lugar a otro, y si es posible que el testigo haya podido observar lo que dice que observó. Con eso, queridos amigos, se va a demostrar la falsedad de este testigo que dice haber visto. Primera, resulta que en la inspección, de donde dice que estaba el testigo, hay una barda, hay un árbol y había una camioneta que era imposible que viera cómo estos dos hermanos habían subido de manera forzada al hoyo occiso. Y peor, del lugar donde él dice se ubicaba hasta el lugar donde dice que fue entregado el occiso, no se puede observar, y menos a las 9:10 de la noche, queridos amigos. Pero ahora lo que le va a costar a los detenidos contratar a un ingeniero para que se haga los planos y podamos mostrar la película, incluyendo posiblemente a un perito, un criminalista, para que haga una narración de los hechos y que determine la imposibilidad de lo que digan los testigos. Ahí está, queridos amigos, y esta plática las quise tener con todos ustedes para que vean que cuando la gente ya está en la cárcel, son ellos quienes tienen que pagar los peritos y los abogados, a diferencia de las víctimas, que la fiscalía y los peritos de ellos son pagados por el propio gobierno. Ahí está, queridos amigos, el otro lado de la moneda. ¿Por qué? Porque cuando ya estás en la cárcel, tienes que pagar, porque a ti te corresponde demostrar tu inocencia. ¿Qué les parece? Así que bueno, vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto.